Estimado docente José Fernando Quiroz Vidarte, eh, en esta oportunidad vamos a presentar las leyes de los gases 1. En nuestra tabla de contenidos, como primera parte tenemos la introducción, luego el marco teórico, luego tenemos los conceptos básicos, en la cuarta parte tenemos los cuestionamientos y para finalizar tenemos las conclusiones. Nuestro objetivo principal es aplicar los conocimientos de las leyes de los gases y en la comprensión de los fenómenos fisiológicos de la ventilación pulmonar. Introducción. Estas leyes son formuladas según el comportamiento de las tres grandezas que describen las propiedades de los gases: volumen, presión y temperatura absoluta. Para poder entender la dinámica de los gases se han planteado tres leyes bastante simples, que estas son, primero, como la ley de Boyle, luego la ley de Guy-Lussac y como tercera ley, la ley de Charles. La ley de Boyle nos dice de que presión y volumen son inversamente proporcionales. Aquí vamos a usar la fórmula, la presión 1 por volumen 1, que es igual a la presión 2 por el volumen 2. Se usa para poder predecir el resultado de introducir un cambio en el volumen y la presión, solo y solo en cuanto el estado inicial de la cantidad fija del gas. A continuación tenemos la segunda ley, la cual es la ley de Charles. En esta, la temperatura y volumen son directamente proporcionales, es decir, como podemos observar en la imagen, cuando la temperatura aumente, el volumen también lo va a hacer, y cuando la temperatura disminuye, el volumen va a disminuir, y así viceversa. Esta ley se aplica cuando la presión es constante, y la fórmula es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. En este caso, el volumen 1 hace referencia al volumen inicial y el volumen 2 al volumen final, mientras que sucede lo mismo con la temperatura 1 y 2. Esta ley lo que hace es ofrecernos una descripción detallada de cómo se expande el gas cuando aumenta la temperatura. Por el contrario, cuando hay una disminución de la temperatura, se produce una disminución del volumen, como lo expliqué previamente. Pasamos a la tercera ley, la cual es la ley de Guy-Lussac. En esta, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Es decir, cuando la temperatura aumente, la presión también lo hará, y cuando la temperatura disminuye, la presión también lo hará, y así viceversa. Esta ley funciona cuando el volumen es constante, y la fórmula que utilizaremos es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Esto implica que la relación entre la presión y la temperatura iniciales es igual a la relación entre la temperatura y la presión finales, para un gas de masa fija que se mantiene a volumen constante. Ahora pasaremos a mencionar los conceptos básicos. Vamos a hablar de la presión. Como pueden ver en esta imagen, hay una superficie plana a la cual le vamos a llamar A, y sobre ella una fuerza con la cual llamaremos F. Entonces, todo eso actuará de manera perpendicular, es decir, formando 90 grados, o actuará de manera normal a la superficie. Entonces, cuando una fuerza actúa sobre un área, genera presión ejercida sobre una superficie, que eso sería igual al cociente de la magnitud de la fuerza sobre el área. Entonces, de ahí podemos deducir que la fuerza y la presión son directamente proporcionales, es decir, a mayor fuerza, mayor presión y viceversa. Y que el área y la presión son inversamente proporcionales. De estas expresiones se pueden despejar las siguientes fórmulas, que fuerza es igual a presión por área y que área es igual a fuerza sobre presión. Entonces, la fuerza será en newton, el área en metros cuadrados, la presión en newton sobre metros cuadrados, que eso sería igual al pascal. Ahora vamos a hablar del volumen. El volumen es una magnitud derivada de la longitud. En un objeto, cuando está en el espacio ocupado en un universo, cuanto más materia tenga el objeto, mayor volumen va a ser el que va a proyectar. Eso se puede medir con los metros cúbicos, aunque también con sus derivadas. Ahora vamos a hablar de la temperatura. La temperatura. Se dice que un cuerpo tiene temperatura elevada o caliente cuanto mayor movimiento tienen sus moléculas, y que tendrá temperatura baja cuando sus moléculas tienen poco movimiento. La temperatura sería un estado de revelación o agitación de partículas que lo forman. Entonces, ahí vemos qué grado de agitación, si es mayor o es poco, para poder definir si la temperatura es alta o es baja. Si es alta, será calorífica, y si es baja, será tendencia fría. Las unidades que se pueden medir pueden ser en grados centígrados, Fahrenheit o Kelvin. Ahora tenemos lo que viene a ser la ventilación pulmonar, en donde tenemos dos factores, que es la inspiración y la expiración, donde vamos a hacer una pequeña comparación, donde nos dice que la inspiración es auxiliada por la contracción de los músculos accesorios
como los escalenos y el esternocleidomastoideo. Este disminuye la presión intrapulmonar a más de 20 mililitros de mercurio o incluso menos, mientras que la expiración, ayudada por la contracción de los músculos abdominales y los músculos intercostales internos, aumenta la presión intrapulmonar hasta mayor de 30 milímetros de mercurio. La inspiración nos dice que la contracción del diafragma y de los músculos intercostales externos aumenta los volúmenes torácicos y pulmonares, lo que esto hace que disminuya la presión intrapulmonar alrededor de 3 milímetros de mercurio. Y la expiración nos dice que la relajación del diafragma y de los músculos intercostales externos, más el retroceso elástico de los pulmones, disminuyen el volumen pulmonar y aumentan la presión intrapulmonar hasta aproximadamente más de 3 milímetros de mercurio. Ahora pasamos a lo que son cuestionamientos. En cuestionamientos tenemos el primer ejemplo, un problema de la ley de Charles, donde dice, el volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 mililitros a la temperatura de 293,15 Kelvin. Te piden calcular el volumen del gas si la temperatura asciende a 363,15 Kelvin y la presión se va a mantener constante. Como la presión y la cantidad de materia se van a mantener constantes, se va a poder aplicar la ley de Charles, la cual sería el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual a volumen final sobre la temperatura final. Para el problema vamos a aplicar lo siguiente. El volumen final es igual a volumen inicial por temperatura final sobre temperatura inicial, la cual es volumen final es igual a 200 mililitros por 363,15 Kelvin. Sobre 293,15 Kelvin va a ser igual a 247,8 mililitros. Ahora pasamos a lo que va a ser el segundo problema, el problema de la ley de Gale-Lussac, donde dice que un gas se va a encontrar a una presión de 10 bar y una temperatura inicial desconocida, es calentado hasta 650 Kelvin. En esta temperatura su presión es de 85 bar. ¿Cuál era la temperatura inicial? A ver, la temperatura inicial va a ser igual a presión inicial sobre temperatura final sobre presión final. Para comenzar a resolver el problema, te vamos a explicar, a ver, ¿qué va a ser un bar? El bar va a ser la unidad de presión que va a ser igual a 100.000 pascal y esto va a dar igual a 1,01972 kilogramos fuerza entre centímetros al cuadrado. Ahora pasamos al desarrollo. La temperatura inicial va a ser igual a 10 bar por 650 Kelvin, que va a ser igual a 85 bar. La temperatura inicial es igual a 76,47 Kelvin. Ahora pasamos a conclusiones. Las conclusiones son las siguientes. Se comprendió las principales leyes que van a regir el comportamiento gaseoso, ya que estas van a ser las bases físicas que permitirían la ventilación pulmonar. Se adquirió los conocimientos básicos acerca de leyes de gases, ya que está involucrado en procesos de fisiología respiratoria, así como en la espirometría. Se reconoció también la importancia de las leyes de los gases, ya que estas involucra y explica efectos de la presión, el volumen y la temperatura absoluta, así como en la comprensión de fenómenos fisiológicos. Y a continuación presentamos algunas referencias bibliográficas de las cuales hemos obtenido la información que es confiable. Eso sería toda la exposición. Muchas gracias.